un ser. Recuérdense siempre que Dios es un ser y a Él le pertenecen cosas, y vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo, que es un perito arquitecto, él usa expresiones que si nosotros no le ponemos atención, nunca le vamos a atinar a la clase de Dios que es en Cristo. Porque ya vimos la primera cosa, y es que Él es Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la primera cosa simple que habla la Biblia sin esconder nada en parábolas ni nada. Padre, Hijo y Espíritu. O sea que todos nosotros tenemos que conocer a Dios como Padre, Hijo y Espíritu, porque ese es el Dios que vino en la persona de Jesucristo. Amén. Es el Dios que vino en la persona de Jesucristo a vivir aquí a la tierra 33 años y medio, murió y resucitó. Pero les recuerdo que no solo veamos que se fue, porque eso solo es una parte. Hay que ver la parte que se quedó, porque Él se quedó en los corazones de los discípulos. Él se quedó esencialmente, o sea, espiritualmente. La Biblia así lo registra y todos nosotros tenemos que poner atención a esa gran verdad. Él se quedó aquí en los corazones y por eso nosotros somos la morada de Dios. Amén. Pero nunca se les olvide que nosotros no tenemos solo a Cristo en nosotros, ni solo al Espíritu. Nosotros tenemos al Padre y al Hijo por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, habiendo entendido la primera cosa, vamos a entrar hoy a la segunda cosa. Y vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. ¿Cuántos se recuerdan del saludo que aprendieron los apóstoles? El amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu. O sea que cuando nosotros hablamos de que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la guianza del Espíritu estén con vosotros, sencillamente estamos hablando del Dios que está en nosotros. El Dios triuno, y no es para saber, sino para experimentar las bendiciones que Él nos da como Padre, como Hijo y como Espíritu. Ahora vean pues, porque el experto, el perito arquitecto, el apóstol Pablo, miren lo que nos dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios nos ha revelado que Él es triuno, que Él es el Padre, que Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Pero si no tenemos cuidado, podemos confundirnos y enseñar doctrinas mezcladas o doctrinas falsas. Si no tenemos cuidado. Porque si Dios se ha revelado a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu, ahora, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el apóstol está diciéndonos que el Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Si nosotros no ponemos atención a la Escritura, entonces a nosotros se nos va a volver un laberinto y una mezcla de conceptos que ni le vamos a atinar nunca.
pero si nos dejamos guiar por el Espíritu. Por un lado nos dicen que vayamos a todas las naciones y que bauticemos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y esa es una revelación divina con la que todos nosotros tenemos que ir a todas las naciones y enseñarle a la gente que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Pero ahora nos quieren enseñar otras cosas más profundas. Y ahora el apóstol, que era judío y que mientras fue judío persiguió a la iglesia, pero ahora él anda empapado de todos estos conceptos. Ahora él viene y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las declaraciones del apóstol Pablo en las epístolas nos ayudan para que Dios nos abra nuestro entendimiento. Piense por un momento que Pablo nos dice que el Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Entonces nosotros sabemos que allí hay una implicación. Amén. Allí en esa declaración hay una implicación. Ahí está implicado que si Él tiene Dios, es hombre. Y si Él tiene Padre, es Dios. Porque a Él lo crucificaron por decir que era Dios. Porque el decir que Él es hijo de Dios, está diciendo: yo soy Diosito. Amén. Entonces, gracias a Dios por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice: miren todos estos asuntos y véanlos como se deben de ver. Bendito quiere decir bien dicho. Bien dicho. O sea que está bien dicho que Jesús tiene Dios y está bien dicho que tiene Padre. Entonces, esto nos va a ir ayudando a armar el rompecabezas. We can put together the puzzle, ¿verdad? Porque el asunto es que si Jesucristo es Dios, ¿cómo es que tiene Dios y Padre? Si Jesucristo es Dios, porque nosotros ya entendimos que Jesucristo es Dios. Jesucristo, cuando le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta, Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces Él declaró que Él era Dios. Pero ahora Pablo nos dice que Él tiene Dios. ¿Cómo es eso, verdad? Que si Jesucristo es Dios, tenga Dios. Porque ese es el asunto que a veces confunde a la mente humana. O sea que humanamente se nos, como dicen los hermanos de Ecuador, dice: se nos acaba el cartón. Humanamente patinamos con estas declaraciones, porque no, que es Dios, pues. Si por eso es que los testigos de Jehová, ellos dicen: ustedes enseñan que Él es Dios y Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se da cuenta que humanamente hablando, como que estuviera mal dicho, humanamente hablando. Pero el asunto es de que si ustedes le preguntan a Cristo, Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No creéis? Dice. Entonces tenemos que ir sacando las deducciones que da el Espíritu Santo. Pablo dice que Jesucristo es Dios y que tiene Padre. Y eso entonces nos va a ayudar a entender que el Señor Jesucristo, aunque Él es Dios, también es hombre. Y ese es el misterio grande. Ya ven que nuestro Dios es verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre, el Señor Jesucristo tiene Dios. Y como el Hijo de Dios, Dios es su Padre. Entonces, esta alabanza, porque si dice bendito, bien dicho, esta alabanza de Pablo para Dios en el Nuevo Testamento es algo muy profundo.
De acuerdo a la pureza de la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de Dios como un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el Nuevo Testamento se habla de Dios como una criatura. Y ahí es donde chocan los judíos, ¿verdad? Ahí chocan. Porque dice, ¿cómo van a decirnos ustedes que Dios es criatura? En cambio, nosotros los cristianos sabemos que el Dios creador del Antiguo Testamento en el Nuevo es criatura. Ay, ay, ay. Por tanto, entonces la Biblia como algo completo nos presenta al Señor Jesucristo como Dios y como criatura. Cuando ya estudiamos los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando ya los estudiamos como una unidad completa, tenemos al Dios creador y al mismo Dios que es creador, criatura. Ahora, ¿por qué se hizo criatura? ¿Cuál fue el propósito de hacerse criatura? Pues gracias a Dios que nosotros lo entendemos, es para ser nuestro Salvador. Por eso Él se hace hombre para salvarnos a nosotros. Oh, aleluya. Entonces, Dios es ambas cosas. Dios es divino, pero también Dios es humano. Eso significa Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus is the man and Christ is God. Entonces hay algo aquí que ha sido un conflicto para el pensamiento humano, y es que si Dios es divino y humano, entonces es difícil de explicarlo. ¿Verdad? Si Él es las dos cosas, es difícil explicarlo, pero Él es divino y es humano, y oigan esto pues, porque hay otra confusión, que muchos creen que Él es humano y que empieza cuando Él se encarnó, y ese es otro error. Because some students believe God is a man, but is a man beginning with the incarnation. But that is not the truth. Eso no es la verdad. La verdad es que Él es hombre eternamente. Eternamente. ¿No me lo cree? Do you believe it? ¿Lo crees? ¿Que Él es Dios eterno? ¿Él es hombre eternamente? Vamos a leer en Juan 1, es 17 y 18, ¿verdad? Juan 1, 17 y 18. Vamos a leer los dos versículos, pero pongamos atención pues, porque esto es conocer a Dios. A Dios lo estamos conociendo tal como Él es. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, y esto se los dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea que el Hijo de Dios siempre está en el seno del Padre. Ahí ha estado siempre. O sea que el Dios que nosotros conocemos, por eso se revela como Padre, Hijo y como Espíritu, porque el Hijo está en su seno. Y de ahí salió para darlo a conocer a Dios. O sea que nosotros conocemos a Dios solo por medio del Señor Jesucristo. Y vamos a ir avanzando poco a poco, porque la tercera cosa es que Él es Dios de gloria, y la cuarta cosa es que Él es Padre de gloria. Dios de gloria y Padre de gloria. Fíjense, solo allí vamos ya con 4 cosas. La primera es que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. La segunda es que Él es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos vamos a profundizar más, porque Pablo dice que Él es Dios de gloria y que es Padre de gloria. Y entonces ahora sí nos tenemos que meter a la gloria.
porque vamos a aprender bien lo que es la gloria. ¿Verdad? Porque lo leemos, pero a veces no sabemos ni qué estamos leyendo. Entonces, quiero leer unas notas porque estas notas son muy importantes. Los profesores de la Biblia se confunden al enseñar a Dios porque ponen el principio de Dios como hombre hasta que Él se encarna. Pero si somos honestos y Dios nos abre nuestro entendimiento, a la luz del Antiguo Testamento, Dios se les apareció a sus hijos antes de encarnarse. Por eso es que no podemos aceptar enseñanzas. Miren lo que estoy diciendo. Porque muchos de nosotros aceptamos enseñanzas porque no nos han enseñado la pureza de la palabra. Yo estoy dedicado a la pureza de la palabra. Y por eso he investigado mucho, por eso me he metido a estudiar mucho para poder entender quiénes son los que verdaderamente enseñan la pureza de la palabra. Porque ustedes pueden ser confundidos por alguien que les diga que Dios empieza a ser hombre cuando se encarna, y muchos lo creen, muchos lo creen. Nosotros no lo creemos porque nosotros lo hemos estudiado, ¿verdad? Porque Dios se apareció a Abraham, se apareció a Jacob, se apareció a Moisés, se apareció a Gedeón, se le apareció a Sansón, sin haberse encarnado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está en el seno del Padre. O sea, recuérdense pues que Dios tiene salidas. Leamos un versículo para recordar, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, para que ustedes vean que Dios como hombre tiene salidas eternas, no tiene salidas cuando se encarna. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que Dios se aparece como hombre desde la eternidad. Ya cuando dice que va a salir ahí de Judá es cuando se va a encarnar. Pero sus salidas, mire, ¿de dónde son? Desde los días de la eternidad. ¿Cuántos se están captando? ¿De verdad? ¿De verdad me están captando? Como para que ustedes lo puedan enseñar. Eso no, dice. Eso no. No tanto por ahí llegamos, dice. Ok, entonces, yo quiero que ustedes vean que podemos leer el Antiguo Testamento, que a muchas personas Dios se les apareció como un hombre antes de encarnarse. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos hace entonces enseñar que Dios es hombre. Él es el Padre eternamente, Él es el Hijo eternamente y Él es el Espíritu eternamente. Se dan cuenta que cuando uno estudia la Biblia bien, pues nadie lo puede engañar. Y esto nos va a ayudar. Quizá usted crea que esto que estoy enseñando ahorita nunca le va a servir. Espérese. Ya va a ver que cuando uno aprende a contar de 1 a 100, después le hace falta contar de 100 a 200 y de 200 a 300, etcétera, etcétera. Esa medida que uno aprende a contar que se puede llegar lejos. Entonces lo que sí es cierto es esto, que seguido a la creación tenemos la encarnación. Seguido a la creación tenemos la encarnación. O sea que si el Señor se le aparecía a los del Antiguo Testamento sin haberse encarnado, el misterio es que podía comer, porque Abraham hasta le cocinó, le dio de comer. Pero eso no contradice nada, porque cuando él resucitó, dice que pidió un pescado, le dieron de comer. Entonces quiere decir que nosotros todavía como que no percibimos claramente lo que es un cuerpo glorificado.
Porque para nosotros da que un cuerpo glorificado y todavía come. Qué tremendo, ¿verdad? Porque eso es un misterio que uno glorificado pueda comer, porque, o sea que después de que usted resucite, puede comer, puede comer. Ay, especialmente los que nos gusta comer. Nos vamos a dar cuenta que vamos a poder comer. Y ahí ya no vas a engordar, dice. Porque ahora todos se cuidan, dice, ay, es que yo no quiero comer porque me voy a engordar. Bueno, entonces, yo creo que podemos entender bien Juan 1:1 y 1:14. Leamos Juan 1:1 y 14. Porque con estas explicaciones, usted tiene que entender bien claro cuando lea su Biblia, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el 14, y aquel verbo se encarnó, y aquel verbo se encarnó. Entonces, cuando el Señor vino encarnado como hombre, Él tuvo Dios. O sea que cuando Él ya se encarna y anda aquí en la tierra, resulta que tiene Dios. Amén. Cuando el Dios que creó todas las cosas vino a ser hombre encarnado, Dios es su Dios. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos que Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estamos certificando con toda veracidad que el Señor Jesucristo es un verdadero hombre. Amén. Si Él solo fuera Dios, ¿cómo podría Dios? Si Él solo fuera Dios, ¿cómo podría Dios ser su Dios? Para que Dios sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene que hacerse un hombre encarnado. El Dios al cual los judíos adoran es el Dios de la creación. No es el Dios de la encarnación. En la divinidad de Jesús, Él es Dios. Y en su humanidad, Dios es su Dios. Yo puse aquí, wow, esto es maravilloso. ¿No se maravilla usted? Que en el Antiguo Testamento Dios es el Dios de la creación, pero que en el Nuevo Testamento es el Dios creado, el verdadero hombre. El título Dios es para creación, mientras que el título Padre es para impartir vida. ¿Podemos leer Juan 20:27? Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Dios no solo es Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que es también Padre de todos los creyentes. Todos los creyentes. A través de la resurrección, el Señor imparte su vida a todos los creyentes y los hace hijos de Dios. Ahora, veamos pues que en Efesios capítulo 1:17, vamos a meternos más pues. Efesios 1:17. Porque ahí el apóstol Pablo continúa diciendo algo. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten que al principio nos dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren ahora, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre de gloria, no vamos a hablar del espíritu de sabiduría y revelación, sino el Padre de gloria. O sea que en encarnación,
el Dios de creación vino a ser el mero Dios del hombre Jesús. Y eso es misterioso y glorioso a la vez. Pero al mismo tiempo Dios es también el Padre de Cristo como el Hijo de Dios. En su humanidad es su Dios y en su divinidad es su Padre. Pero ahorita vamos a ver por qué Pablo le agrega Padre de gloria, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era una unidad de hombre y Dios. Él era una unidad de hombre y Dios. Y a través de la crucifixión, el Señor efectuó nuestra redención y como resultado todos los hombres caídos fuimos redimidos. Los judíos, sin embargo, no tienen el concepto de encarnación y redención, pero nosotros los creyentes del Nuevo Testamento tenemos a Dios en la creación, en la encarnación y en la redención. Poco a poco me voy metiendo. Nosotros aventajamos a los judíos, porque los judíos solo tienen a el Dios creador. Por eso Jesús les dijo a sus maestros, a los fariseos les dijo: en vuestros pecados permaneceréis porque no creéis que yo soy. Ellos no creían que era Dios. Entonces se quedan en sus pecados, les dijo. Ahí se van a morir ustedes con sus pecados, porque el hecho de que yo me haya hecho hombre es para morir en la cruz y redimirlos a ustedes. Y si ustedes creen eso, entonces yo soy su Salvador. Pero si ustedes no creen eso, en sus pecados se van a morir. Muy bien. Entonces, si entendemos que Dios es el Padre de gloria, nosotros tenemos que entender qué quiere decir que Dios es glorioso, ¿verdad? Porque poquito a poco nos vamos a dar cuenta que aún nosotros dice que somos los que fueron capturados por Dios porque vimos su gloria. Entonces ahora vamos a ir uniendo todos los cabos. Ya entendimos entonces lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, y lo que es el Dios y Padre. Ahora vamos a entender lo que es el Padre de gloria, pero para entender lo que es el Padre de gloria, también tenemos que ver otro versículo. Tenemos que ver el versículo donde dice que Él es el Dios de gloria, ¿verdad? Porque lo tenemos como Padre de gloria en el 1:17, y en donde lo tenemos como el Dios de gloria. Si me pueden poner el otro versículo, porque dice también que Él es el Dios de gloria. Padre de gloria, y el otro versículo que dice que es Dios de gloria. Ahí mismo está, creo que. Solo hay que googlearlo. ¿No me lo encontraron? ¿El Dios de gloria? Búscalo pues. Búscalo pues. El Padre de gloria y el Dios de gloria. No puede ser que no me lo encuentran. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí, aquí lo tengo, pero no sé, no sabía si ese era. Hechos 7:2. Hechos 7:2.
Sí, pero queremos verlo en el Nuevo Testamento. Hechos 7:2, mire, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria. ¿Sí o no? Entonces, vamos a entender dos cosas. Vamos a entender al Padre de gloria y al Dios de gloria. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes ya por tantos años de estudiar saben lo que es gloria en la Biblia? ¿Qué es, Dani? Expresión. Fíjense pues, en la Biblia, gloria es Dios expresado. Donde quiera que Dios es expresado, esa es su gloria. Escuchen bien pues, porque esto que vamos a estudiar ahorita se necesita concentrarse uno para entenderlo. In the Bible, glory is God expressed. En la Biblia, gloria es Dios expresado. Donde quiera que Dios es expresado, esa es su gloria, su gloria. Donde quiera que Dios es expresado, esa es su gloria. Pero cuando Dios está escondido, es decir, que no se puede ver, no hay expresión de su gloria. If you cannot see God, you are not seeing the glory of God. When God is hidden, God is God. But when you see the expression of Him in any circumstances, you are seeing the glory of God. ¿Ok? Si Dios está escondido, no hay gloria. No hay expresión de Dios. Dios nunca puede ser visto si no está presente su gloria. Dios nunca puede ser visto si no está presente su gloria, es decir, si no está su expresión. Dios escondido es Dios, Dios expresado se llama gloria. Dios escondido se llama Dios, Dios expresado se llama gloria. Leamos Juan 1:14. Juan 1:14, otra vez. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Entonces, cada vez que Dios se manifiesta, ahí está su gloria. Todo el que vio a Cristo en esta tierra era la gloria de Dios. Ahora nosotros podemos ver que no solo para Cristo dice la Biblia que es la gloria de Dios. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer Éxodo 16:10 para que ustedes vean que cuando Dios le da algo visible, le está mostrando su gloria. Vamos a Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. ¿Y qué había? ¿Qué había? ¿En qué? La nube. La nube. Cuando él ponía la nube, ahí estaba su gloria. Dios visible se llama gloria. Dios se podía ver en la nube. Pero aparte de eso, dice también, vamos a Éxodo 24, 16 al 17. Éxodo 24, 16 al 17. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí,
y la nube lo cubrió por 6 días. Entonces, ¿cómo sabían ellos que ahí estaba Dios? Una nube. Esa era la gloria de Dios. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean, pues, que las palabras de Pablo son muy económicas, porque nosotros estamos estudiando expresiones del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre de gloria. Entonces vamos a ir dándonos cuenta que siempre que Dios se expresa físicamente, esa es su gloria. Amén. Dice que el Dios que se le apareció a Abraham, se le apareció con su gloria. Podemos leer otros versículos. Leamos Levítico 9:23. Levítico 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Se recuerdan cuando bajaba Moisés de la montaña con el rostro brillante? ¿Qué era lo que se veía en él? La gloria de Dios. Entonces aprendamos, y con solo eso que hayamos aprendido en esta noche, porque no se los quiero hacer largo, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes se den cuenta que hay cosas que le pertenecen a la persona de Dios. Una de las cosas que le pertenecen a la persona de Dios es que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Otra cosa que le corresponde a Dios es que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que le corresponde a Dios es que Él tiene gloria, o sea que Él siempre se va a aparecer visiblemente. Y la que tenemos aquí, que es Padre de gloria, ahora imagínense ustedes, siendo Él el Padre de gloria, quiere decir que Él se va a expresar a través de muchos hijos. ¿Verdad, Jorge? Como hijos tenemos que expresar la gloria de nuestro Padre. Entonces, cada vez que nosotros exhibimos a Cristo, Él es nuestro Padre. Entonces nosotros vamos a ir entendiendo, pues, a qué se refiere la Biblia cuando habla de gloria. Solo les voy a poner un ejemplo. Miren lo que Pablo les decía a los hermanos. Vosotros sois mi gloria. ¿Qué les estaba diciendo cuando les decía, vosotros sois mi gloria? O ustedes son mis hijos. Acuérdense siempre, papás, que la gloria de ustedes son sus hijos. El que no tiene hijos no es glorioso. Pero el que tiene hijos, sus hijos son su gloria. ¿Por qué? Porque sus hijos son su expresión. Uno tiene un dientote grande y el hijito sale con el dientote grande. Expresión. Expresión. Entonces, quiero que leamos solo un versículo y con eso voy a parar y seguimos el domingo. Vamos a leer Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Y con eso vamos a parar por hoy. Amén. A la hermana Lupita le gustó mucho el mensaje porque ya se durmió. Le transmití paz, ¿verdad? Como todas las cosas, fíjense pues,
Porque como ya aprendimos lo que es la gloria, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por... Ya hablamos que gloria es expresión, ¿sí o no? Entonces, qué casualidad que el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que todas las cosas que pertenecen a la vida de Cristo y a la piedad que es su encarnación, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, nos ha sido dado a nosotros. ¿Para qué? Para su gloria. Y finalmente les doy un versículo porque como hemos estado tocando todos esos versículos, vamos a Isaías 43:7 y con eso termino hoy. Pero solo vean ese versículo, que ese es de los versículos que en este año se convirtieron en versículos de oro. Todos los llamados de mi nombre, para expresión mía, los crié, los formé y los hice. Para la gloria. ¿Para qué somos? Para expresión. Yo creo que estamos captando, ¿verdad? Que todos nosotros los cristianos somos para expresión de Dios. Eso es lo más elevado del Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha revelado. Eso es lo que Dios nos ha dado. Ayer les mandé un mini mensaje, que lo más importante en nosotros es que Cristo se forme en nosotros. ¿Verdad? Que lo más importante no es la escatología, ni es atinarle a la profecía, porque muchos están preocupadísimos quién va a ser el anticristo. Muchos están preocupadísimos cuándo va a empezar la gran tribulación. Muchos están preocupados de eso. Y yo les dije, yo estoy más preocupado de que Cristo se forme en mí que cualquier otra cosa. Porque eso me va a dar participación en la venida del Señor. Y por eso la hermana Alejandra Rivera de México puso, gloria a Dios, dice, porque la venida de Cristo es en Poricón. En Poricón. Ya que lo tocó el Señor, que ya anda echándose toda la carrera. Muy bien. Entonces, no sé si les quiero recordar, miren, yo quiero suplicarles a todos, quiero pedirles a todos que me acompañen el domingo a visitar a los hermanos de la Jabra. Esos hermanos son tan lindos, ellos son la iglesia Pan de Vida más nuevita que está con nosotros. Yo quiero que les mostremos que nosotros realmente los amamos. Ellos han venido a las actividades con nosotros. Entonces, por favor, el domingo estemos a las 6 de la tarde allá con ellos. Vámonos, pero de verdad, ¿va? No solo me cuenten, porque algunos, vamos, pastor, y cuando llego, ay, solo yo vine. Entonces vamos a ponernos de pie. De todas maneras, el domingo les voy a volver a recordar. Pongámonos de pie, por favor. Y Dani, tú nos despides en oración. Amén. Gracias, Padre amado, por esta tarde llena de tu revelación. Gracias porque una vez más, Señor, tú nos recuerdas